con esa novedad que hemos conocido en las últimas horas. El mandato del fiscal general quedará desligado de la legislatura, es la principal novedad, aunque no la única, de la reforma del Estatuto Fiscal que hoy aprueba el Consejo de Ministros. Laura, ¿qué sabemos hasta ahora? El principal objetivo, lo que nos dicen desde el Gobierno, fuentes del Ejecutivo aseguran que el objetivo de esta reforma es reforzar la independencia, la transparencia y la autonomía en el Ministerio Fiscal. Vamos a repasar esas principales novedades que introduce esta reforma del Estatuto Fiscal. Como comentabas, la primera de ellas, el mandato del propio fiscal general, que va a pasar de ser de 4 años a 5 años, y en este caso no renovable. Lo que se pretende es evitar así que haya un nuevo fiscal con cada cambio de gobierno, como ocurría hasta ahora, y además para impedir destituciones discrecionales solamente se podrá cesar antes de esos 5 años por incumplimiento grave o reiterado y en todo caso previo informe del Poder Judicial. Otra novedad, todas las comunicaciones entre el Gobierno y el fiscal general deberán ser públicas y por escrito y deberán quedar registradas. Además, la Fiscalía asume las competencias sobre nombramientos, ascensos y sobre sanciones a los fiscales. Se refuerza así la autonomía del Ministerio Público. Además, las asociaciones de fiscales, esto también es muy relevante, no podrán recibir financiación privada ni de organismos ni gobiernos extranjeros. Y también el Ministerio Fiscal va a tener un mayor papel en la investigación criminal. Asume la dirección de la Policía Judicial. Desde el Gobierno explican que se responde así a las recomendaciones del Consejo de Europa y también a la futura ley de enjuiciamiento criminal que, recordamos, va a atribuir a los fiscales la dirección de la instrucción penal. La ley de enjuiciamiento criminal, para que sean los fiscales y no los jueces como ahora quienes dirijan las investigaciones. El Poder Judicial ya le dio luz verde a este proyecto, siempre y cuando se reforzará la imparcialidad de la Fiscalía. Y eso es lo que se busca con estos cambios, que llegan en un momento convulso, con García Ortiz imputado tras la querella de González Amador y un enfrentamiento abierto con los fiscales del ala conservadora. Vamos a ver cómo lo ven desde Génova. De momento, respuesta contundente, Elena, porque recuerdan que García Ortiz, que es el actual fiscal, ahora mismo está imputado y en eso se quedan, Elena. Sí, de momento no hay reacción oficial, pero ya hemos preguntado y fuentes de la dirección nos dan ya una pista de por dónde va a ir su opinión y es rechazo absoluto. Dicen que cómo puede hacer una reforma un gobierno que tiene al fiscal general imputado por cometer delitos en lugar de perseguirlos. Dicen que la reforma que necesitaría la Fiscalía no es de normas, es de personas y que el fiscal general debe de abandonar su puesto de forma inmediata y que lejos de un cambio en la Fiscalía lo que parece que propone el Gobierno es perpetuar al actual fiscal general. Recordemos que el PP lleva meses pidiendo la dimisión de García Ortiz, mucho antes incluso de que fuera imputado. Bueno, a ver si después del Congreso de julio el Partido Popular se aclara un poco sobre sus peticiones de gobierno, ¿no? Aparte de estar en contra de las cosas, que es una labor principal de la oposición, pero me gustaría saber también cómo es posible que hayamos pasado gran parte de esta legislatura hablando de la supuesta dependencia de la Fiscalía y de la intervención en la justicia del Gobierno, régimen bolivariano, esto parece Venezuela, y cuando se toma una medida que creo que hay un consenso generalizado, no hablo ya de ideas políticas, también en la profesión, ¿no? en la judicatura, cuando hay un consenso de que cualquier paso suficiente, grande, pequeño, pero cualquier paso, y este es bastante grande, en favor de la independencia judicial y fiscal del Gobierno, es positivo, ¿no? Bueno, pues ese consenso, sorprendentemente, al Partido Popular debe parecer mal. La verdad que me resulta incomprensible, ¿no? Al margen del caso del fiscal general, que veremos cómo acaba, y cuya instrucción, bueno, tiene luces y sombras, no lo digo yo, lo han dicho juristas, ¿no? Yo no soy una experta en esto, pero al margen de quién ocupa ahora esa posición y si debe dimitir o no, que es evidentemente la línea del Partido Popular, uno espera de un partido de ese calibre también una mirada un poco a medio plazo, ¿no? Estamos hablando de una reforma que podría firmar perfectamente o haber propuesto el Partido Popular, por cierto, cosa que no hizo en 10 años, lo ha hecho el Partido Socialista. Yo creo que lo mínimo sería sumarse, ¿no? Si quiere dar una imagen de un partido coherente con sus propias peticiones. Es decir, el Partido Popular está pidiendo más independencia y está criticando la dependencia de la Fiscalía del Gobierno. Y cuando se toma una medida así, puedes poner enmiendas, puedes poner peros, pero un rechazo
a esta medida me parece que le va a costar un poco de justificar. Yo creo que ahí hay un cortocircuito político, claramente en la postura del Partido Popular, ¿no? Mi recomendación a la oposición, siempre sea de un lado o del otro, es que cuando te dan la razón no te enfades. Feijóo lleva 1 año y medio pidiendo esto. Hizo un plan de calidad institucional, ¿os acordáis? Sin las siglas del PP, simplemente con el escudo de España, en el que se pedía literalmente la elección independiente de los criterios políticos partidistas del fiscal general y hacer, pues eso, una mejor percepción de independencia y autonomía de la Fiscalía, que nadie más pueda contestar cuando se pregunta de quién depende la Fiscalía, del Gobierno, sino de sí misma. Eso yo creo que va en la buena dirección. Esta reforma creo que va en el buen sentido. Y a mí me parece que el Partido Popular tenía mucho más fácil haberle hecho una llave de judo al Gobierno, haber utilizado toda esa fuerza a su favor y haber dicho, por fin nos dais la razón y no estamos de acuerdo con que siga al frente el fiscal general del Estado actual. Dicho lo cual, es verdad que el PP tampoco cambió la norma cuando estaba en el Gobierno, que esto es un poco un debe de nuestra clase política, pero me entristece que cuando hay mimbres para acuerdos de Estado tan importantes como este, y yo creo que este le daría a la ciudadanía un mensaje muy bueno, que nos empeñemos en, a ver cómo podemos estar en desacuerdo. Pues no, yo creo que precisamente de cara a un congreso de actualización ideológica del PP, esto daría una muy buena señal hacia las bases anchas del electorado moderado, que es al que quiere aspirar Feijóo, que es decir, yo estoy en contra del Gobierno cuando lo hace mal, pero cuando el Gobierno hace lo que yo quiero hacer también, pues me pongo de acuerdo. Es que si no, estamos pervirtiendo el propio... Sí. Ignacio González Vega, magistrado, muy buenos días. Buenos días, Silvia. ¿A ti qué te parece esta reforma? Bueno, a mí esta reforma me parece que es dar un paso más en el cumplimiento de la Constitución española. La Constitución española consagra el principio de autonomía del Ministerio Fiscal y lo que no debemos de confundir es la autonomía con la independencia. La independencia se predica de los jueces y la autonomía del Ministerio Fiscal, porque los fiscales son autónomos según la Constitución, pero en ningún caso tienen el estatuto de independencia que tienen los magistrados como puede ocurrir en otros países. A mí me parece que lo que insiste este proyecto de reforma o este proyecto ya de reforma del Ministerio Fiscal es sobre todo en desvincular a la Fiscalía del Gobierno. Esa percepción que tiene la ciudadanía de que el fiscal depende del Gobierno, creo que a partir de este proyecto se puede decir que no. Porque como todos los órganos de control en un Estado de Derecho, igual que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial o con el Tribunal Constitucional, se desvincula su mandato a partir de ahora del mandato del Gobierno, y con lo cual se podrá dar algo novedoso en la política española, que un fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno del partido anterior, que puede ser el de la oposición, esté ejerciendo sus funciones con un gobierno elegido por diferentes signos políticos. Parece que esta reforma lo que es incuestionable es que termina, al menos en parte, pero yo creo que termina con lo que se llama la colonización por las instituciones, por los partidos políticos de las instituciones. Es decir, yo creo que el partido del Gobierno, a partir de que entre en vigor este proyecto de reforma, ya no tendrá un control absoluto sobre una institución tan importante en el Estado de Derecho como es la Fiscalía General del Estado. Y prueba de su importancia y del respaldo que tiene es que yo creo que cuenta no solamente con el apoyo del GRECO, del Consejo de Europa, del Grupo de Estados contra la Corrupción, que ya lo venía demandando desde hace más de una década, sino también era una exigencia que aparecía siempre en los informes del Estado de Derecho de la Comisión Europea, y además esa legitimidad le viene dada no solamente por instituciones tan importantes, informes del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo de Estado, sino también por el apoyo de las asociaciones de fiscales. Con lo cual yo creo que este proyecto cuenta con un apoyo casi absoluto para poder entrar en vigor. Me parece muy importante. Fiscales del ala conservadora. Bueno, pues un proyecto que conocíamos anoche. María, no sé qué primera valoración haces de estos cambios, si ayudan a la independencia del organismo, ¿no?
Yo creo que ayudan al menos a algo muy, muy importante, que es la apariencia de autonomía de la Fiscalía. Tenemos un grave problema de imagen, la percepción social del trabajo de la Fiscalía es que es excesivamente dependiente del Gobierno. Y este anteproyecto introduce algunas medidas que son muy interesantes. Fijaos que el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa venía recomendándolas ni más ni menos que desde 2013 y no le habían hecho ni caso. ¿Cuál es la relevancia? La relevancia es ponerle un mandato al fiscal general que amplíe el actual y que no coincida con el Gobierno, de manera que el fiscal general va a tener que trabajar con otro Gobierno, lo cual pasará el ministro que le propone, pasará el presidente que le nombra y él seguirá ahí. Esto mentalmente es un cambio relevante. Hay otros relevantes, por ejemplo, no sé si sabéis que ahora mismo para establecer la responsabilidad disciplinaria de los fiscales, quien resuelve es el ministro de Justicia. O sea, quien empura a los fiscales es un miembro del Gobierno. Esto desaparece. Quien asciende a los fiscales, finalmente quien firma la resolución de ascenso es el ministro de Justicia. También desaparece. Hay otra cosa muy importante. Perdona, María, ¿quién les empuraría ahora? El fiscal general. Claro. Hay una tramitación de un expediente disciplinario contradictorio, como el régimen sancionador de los funcionarios, y finalmente quien impone la sanción es el fiscal general. En el esquema actual, el fiscal general solo propone la sanción, pero el ministro puede contradecir y decir, no, usted quiere que yo sancione, pero yo no sanciono. ¿Vale? O al contrario, o sea que cuidado con el asunto. Y los ascensos igual, se proponen. Hay otra medida importante. La Junta de Fiscales de Sala, que es la cúpula de la carrera fiscal, ahora mismo no tiene ninguna capacidad de imponer su criterio al del fiscal general. El anteproyecto prevé que con determinada minoría del fiscal general, 2/5 del Consejo Fiscal, de la Junta de Fiscales de Sala, el criterio de esta pueda prevalecer sobre el del fiscal general. Y hay alguna sombra muy importante de cara a la pretensión de que los fiscales dirijan la investigación de los delitos, porque tiene que quedar claro cómo es el nombramiento del fiscal del caso. Ahora mismo una investigación penal la lleva un juez independiente, inamovible, al que no le puedes quitar el caso. Veamos cómo queda eso, y eso es muy importante para la investigación de los delitos. Los nombra el fiscal jefe nombra al fiscal del caso, pero veamos qué garantías de independencia y de autonomía tiene, y con qué turno, y con qué objetividad, etcétera, ¿no? Muy importante lo que estás diciendo. Creo que esta es una reforma de gran calado. Sin de duda las reformas alguna. que teníamos pendientes, de las grandes reformas de la justicia pendiente. Una reforma que va en la dirección correcta. En la dirección correcta es que el Gobierno está dejando de tener poder con respecto al comportamiento del Poder Judicial. Yo creo que en este caso a la Fiscalía, está repartiendo responsabilidades y poder que ahora mismo tenía concentrado en el Ministerio de Justicia, y que en estos casos va a pasar a una Fiscalía que tiene que incluso relacionarse por escrito con el Gobierno y dejar constancia de las relaciones que tiene con el Gobierno de una forma fehaciente. Me parece que es un avance significativo, de decir que no solamente recoge las recomendaciones del Consejo de Europa, sino que recoge las recomendaciones de la mayoría de las organizaciones especialistas en transparencia en nuestro país, que llevan años pidiéndole este cambio al Gobierno, a este Gobierno, al anterior y al anterior y al anterior. Es una de las reformas que se podían haber hecho con comodidad durante los últimos años, que viene un poco a contrapelo de una situación muy excepcional del fiscal general, hay que reconocerlo, pero que creo que es un gran avance y que va a estar complementada con, espero, si llegue a buena práctica, con esa atribución que van a tener, espero que lleguen los fiscales a volver a recuperar lo que es el expediente, lo que es la investigación judicial, que nunca debió de salir de la Fiscalía e ir a los jueces.